Buenas noches compañeros unidades y tutores, me permito presentar, soy Cristian Camilo Hernández Ramírez. Actualmente me encuentro matriculado en la carrera de Ingeniería Electrónica. Actualmente me encuentro matriculado en la UDR de San Sebastián de Mariquita. Me encuentro matriculado en el curso Instrumentación Virtual, al cual pertenezco al grupo 30. Entonces, bueno, entrando en materia, la idea de este video es la representación de la tarea de la fase 3, unidad 3 del curso de instrumentación virtual, en donde pues tenemos que investigar acerca de los instrumentos virtuales, cómo se desarrolla un instrumento virtual, cómo personalizamos y modificamos el instrumento virtual y por último cómo realizamos un almacenamiento de datos o una base de datos. En este caso nosotros vamos a desarrollar una base de datos, un almacenamiento de datos en un archivo de Excel. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, nosotros estamos representando un sistema de adquisición de datos el cual se ha venido trabajando, en el cual pues nosotros le damos solución a un problema de una empresa de alimentos, el cual pues desea saber las variables que se dan durante el proceso de empaquetado de uno de sus productos. Entonces pues nosotros en pantalla ustedes están viendo el sistema de adquisición que se realizó, en donde pues nosotros vamos a ampliar esto, en donde nosotros pues tenemos representado lo que es los sensores para la temperatura vertical, la temperatura horizontal, sensores de temperatura y humedad para lo que es el recinto o cuarto donde se encuentra la máquina empaquetadora. Encontramos el sensor del nivel de tolva, donde pues está la cantidad de productos, y encontramos un sensor contador, cual nos va a contar la cantidad de productos ya empaquetados que pasa por la banda transportadora, y nuestro Arduino, el cual pues está tomando los datos, y ya por último pues nuestro puerto serial, el cual pues va a estar enviando los datos a nuestra plataforma de visualización, el cual está desarrollado en LabVIEW. Como ustedes pueden ver acá está nuestra plataforma de visualización. Esta plataforma de visualización se modificó o se personalizó a través de los conocimientos que adquirimos en esta unidad, en los conocimientos que son de realización de instrumentos de instrumentos virtuales. Entonces nosotros pues teníamos la presentación anterior, fue con una presentación de datos como más regular. O sea, nosotros usábamos mucho las librerías que nos ofrecen MATLAB. Entonces esta vez nosotros decidimos modificar tanto lo que son los indicadores de esta manera. Pues nosotros utilizamos los que se llaman los módulos DSC para darle pues animación y vida a esta presentación visual. Entonces pues aquí podemos representar lo que es la alarma visual a través de estos diferentes focos, y lo que es la alarma para lo que será la alarma sonora. Al igual pues también tenemos aquí una alarma para cuando se enciende el aire acondicionado, una representación de unas alarmas de los niveles en cual se encuentra nuestra tolva. Aquí encontramos representada lo que va a ser la tolva. Y pues aquí vamos a encontrar lo mismo, un indicador para cuando se enciende la alarma sonora de nuestra tolva, y para cuando la medida sobrepase entonces encienda nuestra electroválvula. Por último pues nosotros estas medidas que se van a ver acá las vamos a ver representadas en Excel. Entonces nosotros vamos a pasar a aquí tenemos para nuestro archivo Excel, donde nosotros podemos abrir. Aquí vemos base de datos, nosotros tenemos nuestro archivo ya. Entonces nosotros lo que hacemos es dar aquí para que todos los datos que se van a representar en ese panel de visualización queden guardados en ese archivo. Aquí tenemos pues el puerto virtual, el puerto 2, y tenemos algunos datos pues de importancia de nuestro sistema, como el periodo,
bueno, la velocidad en la que se están leyendo los datos. Tenemos algunos datos pues de importancia ya. Entonces, para no alargar más esto, vamos a hacer una representación pues de cómo quedará funcionando nuestra base de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a poner a correr aquí nuestro Proteus. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, aquí nuestro Visual Terminal ya está enviando los diferentes datos que están saliendo para nuestro instrumento instrumento virtual. Aquí vamos a hacer una pequeña configuración de nuestro bloque de diagramas. La primera vez que vayamos a crear nuestro archivo, nosotros lo ponemos en 0, con la idea de que pues esto nos permita escribir sobre la primera columna los diferentes nombres de cada una de las columnas. Y ya seguidamente pues volvemos y lo guardamos, pero cambiando la interacción a 1 para ir escribiendo los datos cada fila abajo. Entonces en este caso lo tenemos en 0, entonces vamos a generar nuestro archivo de Excel. Aquí le vamos a dar correr. Esto de pronto se demora un poco debido a que pues el procesador de mi computador es un poco antiguo, entonces se le hace pesado de pronto tener como los tres programas abiertos al mismo tiempo, incluyendo Excel. Entonces bueno, aquí ya nos abrió el Excel. Entonces, como les conté, él va cargando. Entonces en este preciso momento vemos los nombres de las diferentes variables, como temperatura vertical, temperatura horizontal, temperatura ambiente, humedad, nivel de la tolva, productos contados y la fecha y la hora. Y esta es la primera medidas iniciales que nos está tomando. No nos está tomando más debido a que pues todavía tenemos la interacción que cambiamos acá, la tenemos en 0. Pero esto fue así con la idea de que pues nos escribieran los nombres de las columnas. Entonces vamos a darle parar acá a nuestro sistema. Como ustedes pudieron ver, ahí estaba leyendo nuestros datos. Esto lo vamos a ver representado ahorita. Vamos a darle guardar a nuestro Excel. Vamos a dar guardar y lo vamos a cerrar. Vamos a cambiar la interacción en nuestro diagrama de bloques. Acá en nuestro archivo que genera esta función, lo que hace es generar nuestra hoja de datos. Entonces aquí le vamos a dar 1 para que cada interacción él vaya escribiendo en una fila nueva. Ya seguidamente pues vamos a volver a darle simulación a esto, con la idea de que nos aparezcan los datos en el Excel. Nos aparece el mismo Excel otra vez, y esta vez podemos ver cómo nos va tomando las medidas en las diferentes filas y en la fecha y tiempo real. Por ejemplo, a las 16 y 26, 16 y 27 vemos cómo él va tomando las diferentes medidas cada cierto tiempo. Esto tiene un tiempo determinado cada interacción, entonces vea, ahí nos va tomando las diferentes medidas. Vamos a pasar un poco aquí para la parte visual. Entonces, en donde vamos a tratar de partir esto en dos, con la idea de poder mostrar cómo está funcionando nuestra panel de visualización modificado. Esto lo vamos a cerrar un poco. Y por acá vamos a ampliar esto aquí. Entonces tenemos nuestro sensor de temperatura
vertical. Vamos a ampliarlo un poco más. Entonces, con la idea de que ustedes vean cómo está cambiando nuestros valores. Entonces, tenemos en cuenta que cuando superan los valores de 145, si no estoy mal en la guía, se tiene que encender una alarma visual y sonora. Entonces aquí vamos a ver, tenemos 146, vea cómo va subiendo nuestros valores. En el indicador sube automáticamente a 146 y automáticamente se enciende tanto la alarma visual como se enciende la alarma sonora para indicar que la temperatura se ha sobrepasado el límite. Vemos aquí en la gráfica cómo va cambiando el valor. Una vez bajemos esto, se supone que él tiene que apagar automáticamente 144 y vamos a darle una medida más baja a esto para poder ver la visualización en la gráfica. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 107. Vemos como nuestros indicadores va bajando y como las gráficas van bajando automáticamente. Lo mismo pasa para el sensor de temperatura horizontal. El sensor de temperatura horizontal dice que sobrepasado los 145 se encienden los indicadores tanto visuales como sonoros. Ahí los podemos ver el cambio aquí en la gráfica. Vamos a hacer un cambio drástico por allá a 110. Vemos cómo va bajando tanto el termómetro como los indicadores y vemos cómo las gráficas van funcionando. En esta parte de la temperatura ambiente tenemos nuestro sensor de HT11, el cual pues dice que una vez sobrepasado la temperatura, vamos a darle aquí cambiar la temperatura, y una vez dice que sobrepasado los 25 grados de temperatura se debe de encender la temperatura, debe encender el aire acondicionado. Entonces este sensor es un poco más demorado para enviar los datos, entonces hay que darle un tiempo para que reaccione. Entonces aquí vemos automáticamente como cambió a 28, nos enciende el indicador de aire acondicionado y vemos en la gráfica como automáticamente nos cambia los valores en tiempo real. Entonces aquí vamos a bajarlo, vamos a bajarlo a 24 y vamos a cambiarlo a humedad relativa, que es la que está aquí en esta parte. El indicador de humedad relativa lo tenemos aquí y vamos a ver cómo la humedad la subimos por ahí a un valor de 32, 33. Esto es con la idea de que ustedes visualicen cómo cambia esto en este indicador en nuestro panel frontal. Podemos ver aquí la temperatura ambiente, ya bajó a 24, apagó nuestro indicador del aire acondicionado, quiere decir que nuestro aire acondicionado está apagado y vemos en la gráfica cómo automáticamente cambia esto. Aquí, como ya les mencioné, el DTH11 es un poco lento en enviar la señal, entonces vamos a darle una espera. Vemos automáticamente cómo cambió a 32. Entonces vamos a pasar a lo que es nuestro sensor de tolva, que es un sensor ultrasónico. Vamos a darle un poco más de zoom aquí con la idea de que ustedes vean la medida. Y vamos a pasar acá. Bueno, nuestro sensor de nivel de tolva dice que cuando está por encima de los 95 se debe encender la electroválvula, entonces vamos a ponerlo con una medida de 96. Vemos aquí cómo cambia automáticamente
nos representa